misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Adórenlo al Rey, denle un fuerte aplauso. Goces en Cristo porque eres el único. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Goces en Cristo, amén. Gracias, Señor. Nos has dado un hermoso día para alabarte. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Eres fiel por siempre y para siempre, amén. Gracias, Señor. Qué lindo es alabarte, Señor.
Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, porque sobre todo nombre, sobre la salvación. Muy bien, buenos días hermanos, ¿cómo están? Iglesia bonita, ¿qué tal su mañana?
También. Me alegro. Para los que no me conozcan, yo soy Samuel Uteda. Yo voy a ser el presentador del día de hoy. Muy bien. Entonces quisiera empezar preguntando quiénes nos visitan por primera, por segunda vez. Si pueden levantar su mano, por favor. Ajá, tenemos 1, 2. Muy bien, si pueden tener su manito levantada, que el protocolo les va a pasar dando una tarjetita. ¿Ok? ¿Y cómo le dice la iglesia a los que nos visitan por primera vez? A la cuenta de 1, 2, 3. Bienvenidos, esta es su casa, sean bienvenidos. Muy bien, quisiera pedirle al protocolo que pase para acá para recibir los diezmos y las ofrendas. Y mientras vienen, vamos a orar por esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Señor, gracias por el día de hoy, gracias por todos los que nos están visitando hoy por primera vez, Señor. Gracias por estos diezmos y ofrendas, Señor, por favor. Te pido que todos puedan dar conforme a su corazón, Señor, queden con un corazón dispuesto, mi Dios. Que quieran aportar para tu reino, Señor, que quieran ayudar para tu honra, Señor, tu obra, para seguir esparciendo tu palabra y poder seguir ayudando por gente, mi Dios. Te pido por favor, asimismo, por los que no pueden dar, que les provea, Señor, en su trabajo, en su hogar, que los ayudes con las dificultades, Señor, para que ellos puedan asimismo retribuírtelo, mi Dios. En el nombre de tu amado Jesús, amén y amén. Amén, ¿verdad? Muy bien. Entonces, quisiera empezar con un pequeño devocional. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Ustedes se han preguntado qué es la paz? Han estado acostados en su cama mirando el techo y dicen, ¿qué es la paz? Bueno, yo les voy a contar una historia de un personaje que se preguntó qué era la paz. Había una vez un rey muy rico y poderoso de un antiguo reino. Este rey tenía todas las riquezas del mundo, tenía todos los placeres a su disposición, pero él estaba aburrido, estaba harto. Había algo que le faltaba. Entonces él decía, ¿será que me falta paz? ¿Pero qué es la paz? Yo creo que si yo retrato la paz en un cuadro, podré entenderlo. Entonces él ordenó que mandaran a los mejores pintores del reino para que cumplieran su capricho. Entonces estos pintores hicieron diversas obras. Algunos pintaban cascadas con hermosos arroyos, con unos reflejos increíbles en el agua. Otros pintaban unas montañas con un montón de campos de flores, de colores, una cosa preciosísima. Pero al rey le llamó la atención un cuadro en particular. Este cuadro era, no sé si se ve muy bien ahí por lo oscuro que es, pero era un bosque oscuro, tenebroso, en medio de una tormenta con truenos y relámpagos. Ustedes podrían decir, ¿qué tiene que ver eso con la paz? Pero el rey dijo, este es el cuadro que me gusta. ¿Quieren saber por qué? No los escucho. ¿Quieren saber por qué el rey qué vio? Muy bien, síganme escuchando porque en un rato se los diré, ¿está bien? Pero bueno, digamos que creo que todos hemos vivido situaciones que nos recuerdan este cuadro, situaciones tenebrosas, situaciones difíciles, situaciones que nos hacen dudar, situaciones que nos hacen sentir miedo. Bueno, yo creo que todos hemos vivido, ¿no? Alguna situación así, todos somos humanos, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, pongamos un par de ejemplos. En un ambiente escolar, universitario, laboral, que se nos carga de responsabilidades, se nos llena de presión y sentimos que no vamos a poder cumplir con lo que se nos exige. En esos casos, cualquiera puede sentirse bastante abrumado. O en un ambiente más económico, en las carencias del hogar, las facturas por pagar, pueden hacernos sentir temor del porvenir. O, ¿por qué no?, en un ambiente más pandémico. Creo que todos nos hemos sentido estresados por el tema del coronavirus y la cuarentena. O sea, ¿quién no quiere que esto acabe para poder salir de nuevo, ser libre, ir al cine, a la playa, a la piscina? O simplemente, no sé, ir al metro y lamer los pasamanos. Por favor, no lo hagan con un coronavirus. Pero el punto es que está bien, bueno, no está bien, es normal sentirse estresado o abrumado en estas situaciones. Podríamos decir que es humanamente comprensible, a todos nos pasa, a mí me pasó esta semana. Pero el asunto es que no siempre manejamos este estrés de la mejor forma posible. A veces es como que no tenemos en cuenta que tenemos a Dios de nuestro lado, o simplemente el exceso de estrés nos hace olvidarlo. Veamos qué tiene que decir la Biblia acerca de esto.
Vayamos con un poco de contexto. Vámonos a Primera de Josué, el primer capítulo. En este punto, Israel acababa de perder a Moisés, su anterior líder, y se acababa de nombrar a Josué como su sucesor para liderar al pueblo de Israel y seguir con la tarea de reclamar la tierra prometida. ¿Ok? Ahora, pongámonos un momento en la posición de Josué. Era un hombre joven al que le acababan de pasar la batuta de Moisés, uno de los personajes más grandes del Antiguo Testamento. ¡Wow! Eso es bastante presión para él. Y además tiene que cumplir con la tarea de reclamar un territorio lleno de tribus bárbaras y guerreras a punta de espada y guerra. O sea, él iba a tener que liderar ejércitos. No sé ustedes, pero yo en esa situación me hubiera entrado en pánico. Esto es demasiadas responsabilidades. O sea, no puedo con esto, por favor, ayúdenme. Pero obviamente esto no es lo que Dios quería de Josué, no quería que reaccionara así. Y podemos ver que en el versículo 9 le dice así. Capítulo 1, versículo 9. Amén. Y leemos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Wow! Este versículo podemos dividirlo en dos partes para estudiarlo mejor. La primera parte que dice, ya no lo leo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esto claramente es la posición que Dios quería que Josué adoptara frente a todas estas responsabilidades. Él, de hecho, hacía bastante énfasis en esto porque se lo dice al inicio del versículo 6 y 7 de nuevo. Él quería que Josué diera todo de sí, diera su 100% sin miedo, sin temor por la tarea que le habían encomendado. Ok, más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Ahí es cuando entra la segunda parte del versículo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No iba a ser Josué solo. El Dios Todopoderoso del universo iba a estar con él. Como dice Jeremías 32:27. Se los voy a leer, no tienen que buscarlo. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? O bueno, creo que aquí lo dice distinto. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Ustedes creen que la situación de Josué iba a ser algo difícil de resolver para Dios? ¿Iba a ser algo por lo que Dios iba a tener miedo y se iba a esconder? No, Josué, tú ve cómo tú haces, le lanzas muerto y se va. ¿Verdad que no? Entonces, si Josué tenía al Todopoderoso Dios apoyándolo, ¿por qué debería cobardarse? De hecho, vemos que a partir del capítulo 10, Josué se pone manos a la obra y deja toda su confianza en Dios y empieza a realizar la tarea sin temor. Yo creo que esto debería ser un ejemplo a seguir para cualquiera que se haga llamar cristiano. Yo creo que un cristiano debería esforzarse por buscar la paz del Señor y mantener la compostura a pesar de las dificultades. O sea, podríamos decir que un cristiano debería ser un ejemplo a seguir en su conducta, tanto para dentro del cuerpo de Cristo como fuera del cuerpo de Cristo, porque seamos honestos, en una situación difícil, si una persona se desespera, no sé, se pone a llorar o a gritar o se pone muy estresada y de paso es cristiana, ¿qué dirían de él? ¿Tú confías en Dios y te pones así? O sea, eso no como que demostraría que no confía, digamos, que no cree en el Dios que proclama, en la fuerza del Dios que proclama. ¿Ustedes creen que una persona así en verdad cree en Dios? Podríamos decir muchas cosas, pero la verdad es que necesitamos buscar todos la paz del Señor, en tormenta o sin tormenta, ¿ok? Tenemos que buscar y esforzarnos por estar tranquilos en las dificultades y dejar todos nuestros problemas, todas nuestras preocupaciones a los pies del Señor. Yo creo que Él puede manejarlos. Podemos bailar en medio de la tormenta si lo deseamos. Ahora, ¿recuerdan al rey que quería pintar la paz en un cuadro? ¿Quieren saber por qué escogió el cuadro tenebroso? Que era lo que él dijo, este cuadro. Muy bien, ahora sí lo voy a decir. En el medio del cuadro había un pajarito, una mamá pajarito, cubriendo con sus dos alas a sus polluelos. La paz no es la ausencia de problemas. Eso no existe, no es como en los otros cuadros. La paz es tener la certeza de que Dios nos protege bajo sus alas en medio de la tormenta. ¿Amén? Muy bien, espero que les haya gustado. Oremos para terminar el devocional. Muy bien. Padre, te quiero agradecer por el día de hoy, Señor. Te quiero agradecer por este mensaje que nos quieres mandar, Señor.
Quieres que confiemos en ti, mi Dios, y que pongamos todas nuestras preocupaciones a tus pies, porque tú eres un Dios amoroso y misericordioso, y nos quieres ayudar con todos nuestros problemas, Señor. Por favor, ayúdanos a tener más convicción, más valor para enfrentar nuestros problemas y más fe para poder dejarlos a tus pies, Señor. Que no nos dejemos llevar por las dificultades y que podamos siempre mantenernos felices y amorosos, mi Dios. Amén y amén. Muy bien. Señor me les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, damos las gracias por tu palabra, Padre Santo. Damos las gracias por lo que nos acabas de enseñar en cuanto a tener paz. Esa paz que solamente la podemos conseguir en ti, en tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Damos las gracias por ello, Señor. Que también podamos tener un corazón preparado para escuchar la enseñanza y las cosas que tienes que decirnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a estar estudiando, a estar hablando acerca de unidad como iglesia. ¿Ok? Hemos estado estudiando en estos domingos que son presenciales acerca de Filipenses. ¿Se recuerdan? El pastor René, pastor Iván, el hermano William han estado enseñando acerca de Filipenses, así que vamos a acercarnos a ese libro. Y bueno, vamos a echar un vistazo atrás. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos estudiado todo el capítulo 1, entonces, tal como si fuese un periódico, el Filipenses nos dice: Pablo empieza la carta dándole gracias a Dios por los creyentes de Filipos. Filipos era una ciudad ubicada en Asia. Pablo, en Hechos capítulo 16, del versículo 6 al 40, esa parte de la Biblia nos narra cómo se funda la iglesia, ¿sí? Una de las primeras creyentes se llamaba Lidia. Entonces, esta iglesia estaba creciendo, por eso Pablo tiene que escribir esta carta. Vimos también que Pablo ora por ellos y está seguro de que Cristo seguirá trabajando en sus corazones. Leamos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice de la siguiente manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba escribiendo a unos creyentes en Filipos. Ellos tenían el Espíritu Santo. Él estaba confiado de que la obra de que en Cristo en sus vidas iba a seguir progresando. Recordemos algo, hermanos. Como creyentes tenemos la meta de llegar hasta la estatura de Cristo, hasta la estatura del varón perfecto, como habla en Efesios. Entonces Pablo estaba confiando de que ellos iban a seguir creciendo espiritualmente. La siguiente. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Desde la cárcel, no tenías comodidad. Imagínense eso. Pero esta carta no es una carta triste para decirle: wow, oren por mí que estoy preso. Más bien Pablo, y la carta de Filipenses es conocida como la carta del gozo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía gozo en que el evangelio se seguía expandiendo, a pesar de él estar preso. A pesar de él es el que llevaba el evangelio a otros, estaba preso. Pero aún así, los hermanos, las iglesias en Filipos estaban compartiendo ese evangelio a otros. Y Pablo por eso se gozaba, entendiendo de que Dios lo fortalecía en esas cosas. Y vemos que capítulo 1, versículo 21, es el versículo clave para resumir ese capítulo. Dice de la siguiente manera, Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué estaba Pablo gozoso? Porque Pablo estaba confiado de que su vida estaba en manos del Señor y que cualquier cosa que él hiciera, ya sea si seguía viviendo y seguía predicando el evangelio, era para glorificar a Cristo. Esa era su meta. A él no le importaba pasar por dificultades con tal de que Cristo fuese glorificado. Lo podemos ver en el libro de los Hechos. Fue apedreado, sufrió naufragio, fue azotado. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo, para que Él fuese glorificado. Entonces, bueno, ya habiendo resumido lo que vimos en el capítulo 1,
quiero hablarles, hermanos, hacer un paréntesis para hablarles de un problema que está sucediendo en la iglesia, lamentándolo mucho. Vamos a hablar de unas hermanas que están teniendo un pleito, un problema aquí en la iglesia, y eso está causando división. Nos vimos en la obligación, ya he hablado con los pastores René y Iván, de anunciarlo públicamente para que las hermanas cambien de actitud, porque esas divisiones están causando estragos aquí en esta iglesia. De verdad, hermanos, pido oración por ellas. Ustedes la conocen, ustedes han compartido con ellas, a lo mejor se han identificado por causa de esa problemática que ellas tienen. Y bueno, nos vemos en la obligación de señalar a estas hermanas. Como dice la Biblia, Mateo 19 dice que si hay alguien que está haciendo algo errado, Jesús dice, mira, acércate a él. Si él no se arrepiente, ve con 2 testigos, y si no, anúncialo en la congregación. Entonces, para el cumplimiento bíblico, queremos decirle y mostrarle públicamente para que estas hermanas se arrepientan y podamos animarles y ayudarles en el Señor. Entonces, voy a mostrarle a las hermanas, porfa, estén orando por ellas. Y las hermanas son lengua suelta y me molesta todo. La hermana lengua suelta dice que la hermana me molesta todo es una hipócrita, porque dice que es evangélica y se la pasa bebiendo. La hermana me molesta todo está brava porque los hermanos de la iglesia no la saludan, no la llaman, no la invitan, y esto ha causado un problema en la iglesia, mis hermanos. Un problema que no solamente pasa aquí, no solamente pasa en la ficción, sino un problema que estaba pasando la iglesia de Filipos. Ahora sí, abramos nuestra Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Pablo está escribiendo. Pablo estaba gozoso con los filipenses, mis hermanos. Estaba alegre del crecimiento espiritual que ellos estaban teniendo, de que ellos estaban evangelizando a otros, amándose a otros. Pero había un problema. Quiero que vayamos a Filipenses, primeramente, capítulo 4, versículo 2. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Dice de la siguiente manera. Amén. Cuando lo tengan, dicen amén, por favor. Amén. Filipenses 4:2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo tiene que escribir los versículos que vamos a estudiar por causa de la problemática de estas dos hermanas. Estas dos hermanas creyentes que ayudaron a la fundación de la iglesia, inclusive en Filipos, estaban teniendo un problema que estaba causando división. Pablo entonces tiene que escribir los versículos, vamos ahora sí nuevamente, capítulo 2, versículo 1 al 4. Evodia y Síntique eran dos hermanas en Cristo, tenían una rivalidad que estaba causando división. Pablo estaba feliz de la iglesia, como les dije, en su crecimiento, en la evangelización, pero esta problemática podía hacer que la iglesia decayera, que la iglesia no cumpliera su propósito. Por eso vamos a estudiar estos pasajes. Este es el contexto y por eso es que la prédica se titula Unidad como Iglesia. Y es la palabra clave en estos versículos que vamos a ver. Filipenses capítulo 2 del 1 al 4, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es lo que vamos a estudiar y es lo que Pablo va a hablar acerca de la unidad. Tengamos en mente división en la iglesia. Eso no estaba glorificando a Cristo, podía traer problemas. Y estudiemos el primer pasaje entonces. Por tanto, si hay
alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Esa parte, cuando la Biblia nos habla de si hay, no es como una condición, no es que Pablo está dudando. En el original habla acerca de que Pablo está diciendo sí, ya que tienen ustedes eso. Por ello es que nosotros podemos cambiar esa expresión por puesto ya que. Ejemplo, ya que tenemos una consolación en Cristo, ya que tenemos consuelo en el amor de Cristo, ya que tenemos una comunión con el Espíritu Santo, ya que tenemos un corazón misericordioso. Eso es lo que Pablo quiere hablar en este primer versículo. Todas estas verdades que vemos aquí vienen como resultado o después de haber creído en el Evangelio. Alguien que ha creído en el Evangelio tiene todas estas verdades posicionales. ¿Qué es el Evangelio, mis hermanos? Son las buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Bueno, levante la mano aquí alguien que no es pecador. ¿Hay alguien que no es pecador aquí? ¿Suena un grillo? Nadie. Todos somos pecadores, ¿verdad? Todos le fallamos a Dios. ¿Pero saben por qué? Porque descendemos de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Ellos fueron quienes pecaron y nosotros heredamos ese pecado. No solamente eso, nacemos separados de Dios. Dice, la paga del pecado es la muerte. Muerte significa separación. Hermanos, toda la humanidad merece ir al infierno por causa del pecado. Esa es una verdad bíblica. Merecemos ir al infierno. El hombre, por más que intente de buenas obras, por más que intente hacer las cosas bien, se va a dar cuenta de que sus obras no sirven para cumplir el pago que Dios pide por el pecado. La paga es la muerte. Imagínense esto. Imagínense que deben a un mafioso 10 millones de dólares. Y si él dice, si no me pagan, los mato. ¿Cada uno de ustedes, hermanos, tendría para pagar 10 millones de dólares? Ni vendiendo sus órganos. Imagínense, ¿cuál sería entonces nuestra meta? ¿O a dónde llegaríamos? Muertos, ¿cierto? Asimismo, el pecado nos envía al infierno. Es la consecuencia de ese pecado. Pero no se queda ahí, esa es la mala noticia. La buena noticia es que Cristo mismo, Dios mismo, proveyó una solución. Esa solución es Jesucristo. Jesucristo pagó la deuda a causa del pecado. Murió en nuestro lugar. Y ahora cualquier persona que cree en ese sacrificio, que cree en Él como Señor y Salvador, ahora puede salvarse de la condenación eterna. No solamente eso, puede ser llamado hijo de Dios. Va a llegar a formar parte del reino de Dios. Cristo murió por todos y cada uno de nosotros, hermanos. Nos da la oportunidad de salvarnos. Pero cada uno de nosotros tiene voluntad. Cada uno de nosotros decide si aceptar ese evangelio o no. Merecemos el infierno. Así que toda persona que ha creído en Él, que ha creído en ese evangelio, entonces llega a formar parte de la familia de Dios. Y es lo que vamos a ver. Versículo 1, parafraseando el pasaje, dice: ya que tenemos ánimo en pertenecer a Cristo. Cualquier persona que ha creído en el evangelio pertenece a Dios. Hermanos, no toda la humanidad es hijo de Dios. No toda la humanidad es hijo de Dios. Todos somos su creación, porque Él nos creó, pero no somos hijos. Dice la Biblia que los que son hijos de Dios son aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Los únicos que pueden ser llamados hijos de Dios. Si tú has creído en Él, entonces perteneces a Cristo. Romanos 8:1. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si hemos creído en Él, hermanos, tenemos un lugar garantizado en el cielo por la eternidad. Entonces Pablo, volviendo, nos quiere decir que a los creyentes en Filipos, recuerden, hay una división, hay un problema. Pablo dice: ya que tenemos un ánimo en pertenecer a Cristo, la identidad.
La segunda, ya que tenemos un consuelo en el amor de Cristo. Ahora como creyentes tenemos la oportunidad de acudir a Dios. Y Dios nos da su amor, nos muestra su misericordia. Como creyentes podemos disfrutar de ese amor de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz y lo que ahora hace en nosotros como creyentes. Podemos disfrutar de eso. Las cosas del mundo, por más que las busquemos, nunca van a poder llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Solo Dios puede llenar el vacío que tiene el hombre. Y en este caso, si eres creyente, tienes la oportunidad de tener una comunión con Dios. Ya que tenemos una comunión con el Espíritu Santo, ahora no solamente eso, sino que tenemos un Espíritu Santo que está en nosotros si hemos creído y que nos ayuda, nos guía a toda verdad, nos consuela en los momentos difíciles, nos da ánimo, nos recuerda y nos ilumina en su palabra. Tenemos un ayudador, que es el Espíritu Santo. Podemos tener una comunión con Dios si hemos creído en ¿qué? En el Evangelio, en Cristo Jesús. Ya que tenemos un corazón misericordioso, eso forma parte del fruto de la comunión. Al tener el Espíritu Santo, Gálatas 5:22, y andar en el Espíritu, hay como fruto muchas cosas: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas vienen como fruto de poder tener una comunión con Dios, en oración, en la lectura de la Biblia. Por más que el hombre, por sus propias fuerzas, trate de hacer cosas buenas, al final, si no son guiadas por el Espíritu, no sirven ante Dios. Así que tenemos todas estas herramientas. ¿Y qué quiere dejar claro Pablo? Al estar claro en nuestra unidad en Cristo, tanto en posición como en comunión, podemos resolver la división. Pablo aquí no dice, Evodi Sinti, que arreglen el problema de una vez. Pablo apela a la base. ¿Y cuál es su base? Hermanos, ustedes pertenecen a Cristo, ustedes son hijos de Dios, ustedes pueden tener una comunión con el Espíritu, ustedes pueden dejarse guiar por Él. Por eso es que van a poder resolver ese problema de división. Una vez entonces Pablo ha dejado claro la base, su identidad y posición, vamos al versículo 2, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Podemos ver tres cosas en este versículo: sentir lo mismo, pensar lo mismo. Imagínense eso. Si para una pareja, unos esposos, es difícil pensar lo mismo y están casados, tienen una vida junta, ¿qué va a hacer para la iglesia? Imagínense eso. Amar a todos por igual. ¿Cómo va a ser ese amor? ¿Cómo voy a amar a alguien que no conozco o a alguien que me cae mal? Teniendo un mismo propósito. Estas eran tres cosas que estaban pasando en la iglesia de Filipos. No estaban pensando lo mismo los creyentes. Evodi y Sinti que no estaban pensando lo mismo. No estaban amándose todos. Estaban amando un grupo. Wow, no, Pablo, es que yo quiero estar con los hermanos que me caen bien solamente. Yo quiero amar a ellos. A los que no me saludan y me voltean los ojos, eso yo no los quiero. Eso es lo que estaba pasando. No estaban amando a todos. Y no estaban teniendo un mismo propósito. Cada uno estaba haciendo las cosas por su meta personal. Pero como iglesia, estas cosas no pueden pasar. Y es lo que Pablo se quiere referir y dice: la clave de la unidad entre los hermanos se basa en tener a Cristo como centro de su vida. Ok, está ahí. A ver, esos nombres que ustedes ven ahí: Eiler, Adán, Iván, René, William, Hudson Taylor, Pablo, bueno, ese es Hudson Taylor, pero es misionero, y Aaron. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Díganme algo en común. Cristo, ¿verdad? Si nos ponemos a ver,
Cada una de las personas tiene su propia crianza, tienen sus propios principios, por decirlo así, estudian quizás cosas diferentes, ejercen profesiones diferentes, y seamos sinceros, sin Cristo quizás muchos de nosotros no nos conoceríamos, ¿verdad? Si estuviésemos en el mundo, yo no los conocería a ustedes. Sería poco probable que pudiese tener una amistad con ustedes. Pero, ¿qué nos une? Cristo mismo. Eso es lo que Pablo quiere que ellos vean. Hermanos, no piensen cada uno en lo suyo propio, sino tengan a Cristo como el centro. Eso va a ser la solución de ese problema de división. Es lo único que tenemos en común. Y lo más importante, es aquello que nos guía. Entonces, la iglesia de Filipos estaba conformada no solamente por personas que venían del contexto judío, que conocían el Antiguo Testamento. Habían también personas romanas que habían adorado a Júpiter y a esos dioses, personas griegas adorando a Zeus, personas con una cosmovisión o una forma de ver la vida diferente. Imagínense eso, cómo personas diferentes se podían poner de acuerdo. Pablo lo dice, la clave, Cristo, el centro. Entonces, cuando Pablo nos dice sentir lo mismo, pensar lo mismo, no significa que seamos robots que literalmente vamos todos a pensar lo mismo, sino, hermanos, ustedes no pueden pensar como un griego, como un romano, como un judío, no pueden pensar como un caraqueño o como un ingeniero, no pueden pensar como un ama de casa, tienen que pensar como Cristo. Ese es lo que iba a ayudar a resolver ese problema, porque es lo único que la iglesia tenía en común. Unos eran esclavos, otros eran libres, unos eran soldados, otros eran simples trabajadores. Entonces tenían que pensar como Cristo. Y ahora la pregunta, ¿cómo hago eso? En estos tiempos, Pablo, existía el Antiguo Testamento y algunas cartas del Nuevo Testamento, pero no tenían la Biblia completa así como la tenemos nosotros. Y es por eso que quiero que vayamos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Cuando lo tengan, digan amén. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Más adelante, Pablo, en el capítulo 4, le dice, piensen en todas estas cosas. Si buscásemos a alguien que cumpliera todos estos requisitos, imagínense, honesto, verdadero, justo, puro, amable, buen nombre, digno de alabanza, ¿en quién pudiésemos pensar? En Jesucristo, ¿verdad? El único que cumple todos estos requisitos. Y es lo que Pablo quería, pensar como Cristo. Y es por eso que Dios, nosotros nos dejó la Biblia, tenemos las Escrituras, y en ella nosotros podemos ver cómo se comportó Cristo. Porque, wow, yo quiero ser imitador de Cristo, yo quiero ser como Él. Ajá. Pero no estamos leyendo la Biblia, porque en la Biblia es que dice cómo se comportó Cristo. Es la única manera de poder imitarlo. Entonces esto nos lleva a que tenemos que estar pendientes de nuestra lectura de la palabra, porque ahí es que vamos a encontrar eso. Vamos a poder tener ese pensamiento como Cristo. 1 Corintios 10 nos dice, ustedes tienen la mente de Cristo, ustedes tienen la capacidad de pensar como Él. Tenemos el Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad. Así que tenemos las herramientas. El versículo 1, Pablo nos dice, ustedes tienen las herramientas para tener comunión con Dios. Ustedes tienen la herramienta para pensar como Cristo. Ahora, amar a todos por igual, amar a otros como Dios nos ama. Es amor que dice ágape, que solamente viene de Dios. Es un amor, como el 1 Corintios capítulo 13, un amor que aguanta todo, un amor que no importa las circunstancias, un amor
que simplemente viene de Dios. El mismo amor con el cual entregó a su Hijo por nosotros, no buscando nada a cambio. Ese amor solo viene de Dios. Ese amor, hermanos, no puede venir de nuestras fuerzas. Nuestro amor humanamente es condicional. Si estoy bien, te amo. Si me siento mal o me hiciste algo, ya no te amo. ¿Sí? Así funcionamos humanamente. Es por eso que ese amor con que debemos amar a otros es de Dios. ¿Y adivinen cómo se logra eso? Teniendo comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo puedo amar yo a un hermano que me mira mal o que no me saluda? Hermanos, tenga comunión con Dios. Ese amor te va a ayudar a soportar a tu hermano, a no solamente eso, sino a estar pendiente de él, a servirle, teniendo un mismo propósito. ¿Qué significa esto? Significa amar, glorificar y obedecer a Cristo. La iglesia en Filipos tenía cada quien yendo por su lado, pero Pablo les dice, tengan un mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito, hermanos? Glorificar a Cristo. La iglesia tiene que tener ese propósito. Y la iglesia, déjenme decirle, hermanos, somos tú y yo. Tú y yo tenemos que tener el propósito de glorificar a Cristo con cada acción, pensamiento, palabra que hagamos, como nos habla Colosenses capítulo 4. Si esa no es nuestra meta, entonces estamos mal. Porque eso es lo que va a ayudar a que una iglesia siga el rumbo. Glorificar a Cristo. No glorificar a los hermanos, al pastor, sino a Cristo. Entonces Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Debemos estudiar y aplicar la palabra para pensar del mismo modo que Cristo. Ya más adelante vamos a hablar eso aparte de aplicar. No es tan solo pensar como Cristo intelectualmente, sino aplicarlo tal como Jesús lo hizo. Vayamos entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Vimos entonces el versículo 1, Pablo da la identidad y posición que tenemos en Cristo. Tenemos todas las herramientas para poder estar unidos. Versículo 2, la clave es pensar como Cristo, tenerlo como centro de nuestra vida y de nuestro propósito. Y aquí en el tercero, y ahora sí Pablo va a decir, hermanos, no hagan. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores, ¿a quién? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y vamos a hacer un stop aquí. ¿Ok? Tenemos una lista de un hermano, de una persona. Yo quiero que me den su... ¿qué opinan ustedes de una persona que cumpla estos rasgos? ¿Ok? Quiero que lo lean. El uno que dice, ¿qué hacía esta persona? Asistir fielmente a la iglesia, no se pela un culto. El 2 que dice, ese hombre se la pasa orando y asiste a todas las reuniones donde se puede orar. 3, ¿qué dice? Diezma fielmente. Wow. 4. Nadie tiene algo que decir en su contra. Imagínense eso, wow. Irreprochable. Siguiente. No roba ni mata. Veamos eso. Conoce la escritura y puede recitarla de memoria. Les pregunto, a veces nosotros queremos aprendernos un versículo y a veces se nos dificulta, ¿verdad? Pero si nos aprendemos unas canciones de un vallenato en el autobús, en un momentico que la escuchamos. Pero esta persona puede recitar la Biblia, imagínense. Siguiente. No se juntaban con malandros ni con personas que andaban con mala vida. Y la última, enseña la Biblia a otros. ¿Qué podemos pensar de esta persona? Sinceramente, ese hombre es perfecto, ese hombre es Cristo, yo creo.
es perfecto. Pero quiero que me acompañen a Mateo capítulo 23, versículo 27. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de una persona que cumplía estos requisitos. Bueno, un grupo en realidad que cumplía estos requisitos. Mateo capítulo 23, versículo 27. Mateo 23, versículo 27. Cuando lo tengan, dicen amén, por favor. Amén. Vamos a esperar un momentico para que todos logramos. Entonces podemos pensar que, wow, yo quiero ser como esa persona. Imagínense, asistir fielmente, dar el diezmo. Wow. Es un ejemplo a seguir. ¿Qué nos dice entonces Mateo capítulo 23, versículo 27? Vamos a ver. ¿Qué nos dice Jesús acerca de esta persona? Y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante ¿a qué? A sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía, iniquidad. Hermanos, esa lista que nosotros leímos es de los fariseos. ¿Y qué les dijo Jesús? Jesús les dijo: ustedes son el fiel ejemplo de un creyente. Jesús les dijo: hipócritas. Son como un ataúd, muy bonito por fuera, perfecto, se ve lindo, pero cuando abren, ¿qué hay? Muerte, pudrición. ¿Y qué vamos con esto, hermanos? Los fariseos externamente eran personas ejemplares, pero adivinen, ellos podían engañar a la sociedad, pero ¿a quién no pueden engañar? A Dios. Dios conocía sus corazones y por eso le dijo que eran hipócritas. Siguiente. Y es por eso que Filipenses 2, 3, 4, ¿qué nos dice Pablo? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Pablo no se estaba enfocando en lo externo, no se estaba enfocando, hermanos, sigan predicando, hermanos, sigan enseñando la Biblia, que tenían que hacerlo, ¿no? Pero no se estaba enfocando en eso. Se estaban enfocando en que la intención con la que hicieran cualquier cosa debía ser ¿cuál? Glorificar a Cristo. Esa era la intención. Pablo no se dejaba alumbrar por los hermanos y lo que hacían, sino Pablo se iba a la intención. Dios está más interesado en el ser que el hacer, hermanos, más en su vida y en transformarla que en lo que ustedes puedan servir. Y pasa algo: cuando Dios está trabajando en nuestra vida, en lo interior, obviamente eso lo vamos a demostrar externamente, pero tiene que haber un cambio en nuestro corazón, y es lo que Jesús le decía a los fariseos: arrepiéntanse, porque los fariseos pensaban que con solo hacerlo externamente ya estaban bien, pero Dios, recuerden, hermanos, ve lo interior. Entonces, no hagáis nada por vanagloria o por envidia. Cuando hablamos de esto, y quiero que vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 16. Filipenses capítulo 1, versículo 16. Esto también estaba pasando en la iglesia. Hermanos que estaban haciendo la obra de Dios, pero con una mala intención. Y dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. El 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Habían hermanos en Filipos que estaban predicando el evangelio, pero ¿con qué intención? Con exaltarse ellos, para que los demás lo vieran, para que los demás le reconocieran el gran trabajo que estaban haciendo, pero no con una intención sincera. Pablo está enfocado en eso, la intención. Hermanos, podemos hacer muchas cosas, solo Dios conoce nuestros corazones, así que lo que nosotros tengamos que hacer, debemos hacerlo para Dios y a la forma de Dios. Entonces, entendiendo esto, Pablo se enfoca en eso. ¿Qué más dice el versículo 3? Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad,
esa parte de vanagloria, esa palabra, buscándola, era usada cuando un político, en los tiempos de la antigüedad, en Grecia, en esa época, quería hacer una campaña para ganar un puesto. Imagínense, ¿cómo son las campañas políticas? El que quiere el presidente o la persona que lanza su campaña hace lo que sea con tal de ganar el voto de la persona. Hace cualquier cosa, hace obras sociales, se toma fotos ayudando a un perro manco solamente para que la gente diga ayudando a hermana Mérida. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Para exaltarse él. Pablo le está diciendo, hermanos, no se exalten ustedes, el que tiene que ser exaltado es Cristo. Y por eso le dice, no lo hagan de esa forma, sino sean humildes. Esa palabra humilde significa de bajo orgullo, o sea, no tener orgullo, no hacer las cosas dependiendo de nosotros mismos, sino esa humildad nos habla de dependencia de Dios. Como seres humanos no tenemos la fuerza, hermanos, ni las herramientas para poder agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. En Isaías nos dicen que nuestras obras para Dios son como trapo de inmundicia, no sirven de nada. Entonces esa humildad nos tiene que hacer depender de Dios. ¿Quiero agradar a Dios? Tengo que depender de Él, tengo que tener comunión con Él para poder glorificarle. Y es lo que le estaba pidiendo a los filipenses, y es lo que Pablo también nos pide a nosotros: dependientes de Dios, no de nuestras fuerzas. En el versículo, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Una de las cosas que también estaba pasando era que los hermanos, como les dije, estaban predicando, pero para exaltarse ellos. Y esto provocaba entonces de que se compararan, ¿sí? Se compararan unos con otros. ¡Wow! Pero es que yo evangelizo más que Cindy, pero es que yo tengo más discípulos que ese pastor. Y Pablo les dice, en un sentido, no se enaltezcan ustedes por sus logros. En Jeremías, 1 Corintios también capítulo 10, Romanos 12:4 nos dice, en Romanos 12:4 dice, no tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. No piense de sí más alto, no tenga ese ego muy alto, ni tampoco muy bajo, sino piense como tiene que ser. Y Pablo entonces pide aquí, no te compares con tu hermano, porque te vas a creer mejor. ¿O qué tal nosotros? ¿Qué tal si decimos, bueno, Señor, yo no soy tan malo, porque oye, mira ese malandro de ahí, vende drogas, mata gente, y tú ves yo no mato ni una mosca, ¿sabes? Yo no soy tan malo. ¿Qué opina Dios de eso? Dios no mide la justicia en base a la humanidad, lo mide bajo sus propios criterios, y es la Biblia. En ese caso, Pablo le está diciendo, compárense con Dios, hermanos. A ver, ¿te comparas con tu hermano Evodia o Sintique y te crees mejor? Bueno, está bien. ¿Qué tal si te comparas con Dios? ¿Será que eres mejor que Dios? ¿Qué va a pasar cuando nos comparemos con Dios, hermanos? Pongamos nuestros mejores logros, nuestras mejores cosas a Dios. ¿Ante Dios qué son eso? No es nada. Nos vamos a dar cuenta de que no somos nada ante Dios. El ego se nos va a bajar, porque vamos a entender que Dios es soberano y que nosotros somos simples pecadores que Dios quiere usarnos. Así que comparémonos con Dios. Si queremos exaltarnos, comparémonos con Dios primero y veamos qué sucede. Ahora, considerar a otros superiores a nosotros, eso incluye las necesidades de otros antes que las nuestras. Eso pasa en cuanto el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué pasa cuando nos enfocamos solamente en nosotros, en nuestros problemas? ¿Qué pasa?
Vamos a verlo. Entonces, siguiente. Perfecto. No debemos aislarnos en nosotros mismos. Esa palabra de no mirando cada uno lo suyo propio es de alguien que está mirando hacia una sola dirección, mirando hacia el piso y de ahí no se sale. Es como si tuviese una gringola nada más para mirar ese objeto. Y así somos muchas veces nosotros. Solamente nos enfocamos en yo, en lo que yo necesito, en cómo yo me siento. Y muchas veces no miramos a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, a la necesidad que Dios pone para que ayudemos. Y Pablo les dice, amen a sus hermanos, no piensen nada más en ustedes. Pero todo eso, ¿de dónde viene? Pablo declara que por esa comunión con Dios daría como fruto esa humildad de amar a otros creyentes. Ese amor, hermanos, que se caracteriza no solamente de decir yo te amo, sino de conocer a las personas que están aquí, de orar por las necesidades de otros, de ayudar monetariamente si tengo para una necesidad de mi hermano. Eso es amor, es una acción. Y de Pablo le pide a los filipenses que lo demuestren. Y Pablo nos pide a nosotros que demostremos ese amor unos con otros. Entonces, teniendo en cuenta eso, la división que había entre Bode y Síntique y esa unidad que debían tener, ¿qué hace Pablo? Recuerda la identidad y posición que tenemos en ¿quién? En Cristo. Somos hijos de Dios. Filipenses, ustedes son hijos de Dios. Deben mantenerse unidos. ¿Qué más dice? Los creyentes tenemos la herramienta para poder tener unidad. Hermanos, si usted ha creído en Cristo, usted tiene la herramienta para tener una comunión con Dios y poder dar un buen fruto, para poder tener unidad con sus hermanos y para poder amarlos. Si el que no tiene esa herramienta es alguien que no ha creído en el Evangelio. Ahora, la clave de todo era que tener a Cristo como el centro de todo, teniendo claro el propósito de ¿qué? Glorificarle. Si ellos como iglesia tenían la meta de glorificar a Cristo, ¿qué iba a pasar? Bode y Síntique iban a decir, hermana, perdónenme, tenemos que arreglar esto porque no estamos glorificando a Cristo. Hermanos, nosotros, si no estamos de acuerdo acerca del mismo propósito, no vamos a poder funcionar como iglesia. El propósito es glorificarle a Cristo. Y eso tiene que estar por encima de lo que yo piense, de lo que yo crea, porque es lo que Dios dice. ¿Okay? Entonces, de estas formas, teniendo a Cristo como centro y esa comunión, entenderemos el principio de no hacer nada por envidia o vanagloria, porque entiendo que el que tiene que ser glorificado es Cristo. Así de simple. Más bien, actuaría con humildad, dependiendo de quién, de Dios, en comunión con Él, y no enfocándome en mí mismo, sino más bien en amar a otros. Amar a otros, ¿de qué trata eso? Como les dije, se trata de servir con tus dones, con tus habilidades, con algo que puedas ayudar a tu hermano, de conocer a tu hermano. Eso también es amar, de saber cuántas personas tiene la iglesia, de saber cómo se llama el hermano que se sienta allá en la esquina, de saber cuál es su necesidad, de saber también que él es un creyente y hermano en Cristo que necesita de nosotros, unos con otros. Y sobre todo también, hermanos, de ayudar en una necesidad. Dios nos ha provisto a nosotros y ese amor también se demuestra ayudando a los que necesitan. ¿Qué dice Dios? Si yo digo amo a mi hermano pero no lo ayudo en su necesidad, ¿soy un hipócrita? En Primera de Juan. Porque si hay un verdadero amor, yo lo voy a ayudar. Ese amor que viene de Dios, recuerden, no es el amor mío. El amor mío solamente dice, wow, pero es que si le doy eso, yo no puedo comprarme la Coca-Cola que yo quiero. Debían seguir el mismo pensamiento y ejemplo de Cristo. Versículo 1, Pablo pone la posición.
versículo 2, le dice que tienen que pensar como Cristo. En el 3 y el 4 le habla de la humildad, y el versículo 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Más adelante, que lo vamos a ver en las otras enseñanzas, Cristo Jesús dice, no se aferró el ser igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló haciéndose humano para morir en la cruz, con el propósito de glorificar a su Padre, para el propósito de que tú y yo tuviésemos la salvación. Cristo se humilló por eso. Y si Cristo se humilló por eso, ¿por qué no debo yo humillarme? Para que Él sea exaltado. Y es lo que Pablo le dice, el mayor ejemplo. De esta forma se iba a resolver ese problema de división. Ya entendiendo esto, hermanos, debemos recordar algo: nuestra identidad y posición en Cristo. Si hemos creído en Él. Si no hemos creído en Él, hermano o persona, estás a tiempo de creer en Cristo como Señor y Salvador. La oportunidad cada día se renueva. Cada día, cada momento tenemos la oportunidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No sabemos qué va a pasar mañana. Imagínense, ¿quién se imaginaría que el año pasado, en marzo, estaríamos en esta situación de la pandemia? ¿Alguno lo pronosticó? Es algo que pasó. No sabemos si el día de mañana ya se acabó nuestro tiempo en esta tierra. Eso lo sabe Dios. Por eso aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de aceptarlo a Él como Señor y Salvador, de tener una comunión con nuestro Creador. No seamos como las personas que digan, bueno, cuando yo sea viejito, cuando ya yo haya disfrutado toda mi vida, es que voy a aceptar a Cristo. Hermano o persona, quizás cuando usted llegue, o quizás no llegue ya. Quizás no llegue a ese tiempo. El momento es ahora, en el que tienen la oportunidad de ¿qué? Y es lo que nosotros vamos a ver. Alguien que ha creído en Cristo tiene su identidad y posición. Quiero que la lean conmigo. ¿Cómo dice la primera? Soy hijo de Dios. Hijo de Dios. No hay nada en este mundo, al aceptar a Cristo, que cambie eso. Nada. Es algo que Dios nos regaló al haber creído en Él. La siguiente. Somos una nueva persona. Hemos nacido de nuevo con un Espíritu Santo que ahora nos permite agradar a Dios. Siguiente. Soy amado por Dios. Ahora dice la Biblia en Efesios que antes éramos enemigos de Dios a causa del pecado, pero ahora que hemos creído en Él, tenemos una amistad y somos amados por Él. ¿Qué más grande amor que el haber enviado a Jesucristo para perdonar tus pecados? ¿Qué más grande amor que eso? ¿Qué mejor muestra de amor quieres? Siguiente. Soy más que vencedor. A pesar de todas las cosas que puedan suceder, Dios está al control. Siguiente. Soy parte de la familia de ¿qué? Eso nada lo va a cambiar al haber aceptado a Cristo Jesús. ¿Qué más dice? Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos el mismo Espíritu Santo que hizo que se hiciese grandes milagros. El mismo Espíritu Santo que dio sabiduría a los hombres para poder agradar a Dios, y que ahora lo tenemos en nuestros corazones. ¿Para ustedes? ¿Para qué? Para glorificar a Cristo. Ese mismo Espíritu Santo, y somos el templo de Él. Siguiente. A pesar de ser un vil pecador, Dios quiere usarme para que yo mismo, como alguien que ha recibido el Evangelio, pueda compartir ese Evangelio con otros. Hay un pensamiento cristiano que dice: compartir el Evangelio es como cuando un indigente que no tiene nada que comer consigue pan. Y ese indigente, ¿qué hace? No solamente come pan él, sino que va y le comenta a los otros dónde conseguir ese pan.
Asimismo, nosotros ese evangelio debemos comunicarlos a otros. Siguiente. Soy libre. Ya no somos esclavos del pecado, sino ahora tenemos una libertad en Cristo. Y soy heredero de Dios. Hay muchas otras cosas en nuestra posición que podemos ver, pero recordemos esta. ¿Para qué? Para actuar según nuestra posición. Somos estos, hermanos. Estamos en este mundo de peregrinos, así que debemos comportarnos como ciudadanos celestiales. Ahora, vimos que Pablo les pide que tengan un mismo propósito, ¿verdad? Que es glorificar a Cristo. Nosotros, como iglesia, comunidad de la gracia, debemos estar unidos en Cristo, marchando a favor de la misión dada, bendecidos para bendecir. Y es por eso que esto es algo personal. Cada uno de nosotros quiere que piense en esto, en cómo personalmente se está involucrando. Y la primera, hacer discípulos. Hermanos, ¿cómo nos estamos involucrando con la tarea de evangelizar? ¿Estamos haciéndolo? ¿Estamos teniendo este mismo sentir como iglesia? Que, recuerden, la iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Estamos teniendo este mismo sentir? Y si no te estás involucrando, ¿qué vas a hacer? ¿Solamente lamentarte por no involucrarte? No, debemos tomar una acción. Como dice Santiago, aquel que escucha la palabra y no la aplica es como aquel que ve su rostro como en un espejo. ¿Pero qué hace? Luego se va y se olvida de cómo era su rostro. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cada cosa que nosotros aprendamos, debemos tomar una decisión de aplicarlo. La segunda, enseñar a otros la Biblia. ¿Nos estamos involucrando por lo menos en un estudio bíblico? Ya sea enseñando, ya sea recibiendo. Tenemos estudio de Romanos los jueves, tenemos estudio de nuevos creyentes. Hermanos, y si por X o por Y no puede ir a esos estudios, se puede hacer un estudio bíblico en su casa. Hay maneras de estar sintiendo lo mismo, de tener el mismo pensamiento. No hay excusa. Las excusas las ponemos nosotros. Tercero, poner en práctica nuestros dones. Servir en los ministerios. ¿Estamos sirviendo en los ministerios? ¿Estamos poniendo nuestros dones al servicio de Dios? Ministerio de logística, protocolo, alabanza, escuela dominical, evangelismo. ¿Qué estamos haciendo con nuestros dones? ¿Nos los estamos quedando solamente para nosotros? Y si es así, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, decisiones. Tenemos que ser radicales en esa parte. En lo personal, entonces, haciendo un resumen de esto, ¿nos estamos involucrando con la visión de la iglesia? Y si no lo estás haciendo, ¿qué vas a hacer? Tiene que haber una acción, hermanos. ¿Qué harás? Puedes conversar con los pastores, con los líderes, acerca de qué decisión tomar. Pero recuerda, tienes que tomar una decisión en cuanto a lo que Dios te pide. Ahora, la comunión con Dios nos ayuda a mantener ese amor de Dios con todos. Es fruto de la comunión que tenemos personalmente con Dios. Si yo no tengo comunión con Dios, entonces no voy a poder amar realmente a mi hermano que no me saluda los domingos, o a mi hermano que habla mal de mí. Debemos tener ese amor de Dios como fruto de la comunión. Y es por eso entonces, ¿cuánto tiempo leemos nuestra Biblia? ¿Cuánto tiempo tomamos para tener esa comunión con Él? Más importante, de eso que estamos leyendo, ¿cuánto estamos aplicando? Porque si estamos leyendo, no estamos haciendo nada. No es solamente algo intelectual, es algo práctico. En este caso, ¿qué hacemos? ¿Cuánto tiempo estamos tomando para orar? ¿Estamos yendo a la reunión de oración? O si no se puede ir a la reunión de oración, vía WhatsApp, lunes, miércoles, oramos, hablamos con Dios, como hermanos e individualmente. Pero ¿qué estamos haciendo con estas cosas? Si no estamos teniendo esa comunión, hermanos, van a venir los problemas, van a venir las divisiones. Hablamos de ese amor, amarnos unos a otros.
¿Qué trata esto? No solo estemos pendientes de nuestras necesidades y problemas, preocupémonos por amar a nuestros hermanos. ¿Cómo amarlo? Diciendo, yo te amo, hermano. No. Mi mamá siempre me dice, si tú me dices, ¿verdad?, que me amas, demuéstralo. No solamente es llevar el regalo, por ejemplo, ella me dice, no es solamente llevar el regalo en el Día de las Madres, eso lo hace cualquiera, sino en cada acción. Y es por eso que, ¿cómo podemos hacerlo? Conocer a nuestros hermanos personalmente, conocer su nombre, cuál es su necesidad, por lo cual quiere que mi hermano yo esté orando. ¿Qué está pasando, mi hermano? O a veces solamente venimos al culto y nos vamos. A veces vamos como unos caballos, ya terminó la prédica, me voy. No, eso también es amar a nuestros hermanos, conocerlos, orar por sus necesidades, tener tiempo de comunión con nuestros hermanos, una comida aquí en la iglesia, en una actividad, eso también es amar. Y sobre todo también, hermanos, servirle con nuestros dones o talentos. Decir, hermanos, ¿quién necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda en una tarea matemática? Ah, yo puedo ayudarte. Hermano, estás pasando necesidad, no tienes algo que comer. Toma. Pero si no conocemos a nuestros hermanos, creo que no vamos a poder amarlo como Dios quiere. Entonces, conoces a los hermanos de tu iglesia, conoces cuáles son sus necesidades, le sirves a tus hermanos, comparte con tus hermanos. Pensemos cada uno en esas cosas y qué vamos a hacer. Las cosas que hagamos, hermanos, debemos hacerlas para glorificar ¿a quién? A Dios, con un corazón humilde, entregado a darle gloria a Dios, no a mí. Entonces, pensemos en esto. Mis acciones, ¿glorifican a Dios? Si no glorifican a Dios, glorifican a cualquier otra cosa. Y ya estamos mal. Sea pensamiento, sea acción, pensemos en esto, que lo que hagamos glorifique a Dios. La Biblia también nos dice que en caso de pleito, los hermanos deben buscar de solucionar en paz la situación. Así como Evodio y Sintique tenían que ponerse de acuerdo, asimismo nosotros debemos ponernos de acuerdo con nuestros hermanos. Incluso dice la Biblia, antes de entregar una ofrenda a Dios, debemos arreglar la situación. Antes de yo venir a adorar a Dios, hermano, necesitamos ponernos de acuerdo. Dice la Biblia que incluso si aquella persona fue la que te ofendió a ti. Entonces, son los principios de la Biblia, hermanos. Esto es lo que dice Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿O solamente nos vamos a quedar en ese conocimiento? Así que le voy a pedir a los de oración que vayan pasando. Y vamos a orar, hermanos, por todas estas cosas que aprendimos. Por esa unidad que debemos tener como iglesia, que viene como fruto de esa unidad y esa comunión de cada uno de nosotros con Dios, de esa comunión personal. Así que vamos a orar. Señor, damos las gracias por este día. Queremos pedirte que seas tú ayudándonos, Señor, a tener esa unidad contigo en Cristo. Tengamos nuestro tiempo de comunión contigo en oración, en lectura de la Biblia, ya que hemos creído en ti. Y si aún, Señor, hay alguien aquí que no ha creído, Señor, en Cristo como Señor y Salvador, que aún, Señor, no ha disfrutado, Señor, de esas ventajas de ser hijos de Dios, de saber qué es el propósito que Dios quiere con él, este es el momento. Es el momento de aceptar a Cristo. Dios está invitando a que tengas una comunión y relación con Él, que puedas glorificarle, recordar cuál es el propósito por lo cual estás en esta tierra. Si hay alguien aquí que quiera aceptar a Dios, a Jesucristo como Señor y Salvador, entendiendo el Evangelio, entendiendo que es pecador, que merece el infierno y que Dios provee una salida, provee una salvación que le costó su sangre, que mostró tu amor por ti, para que tú seas llamado su hijo. Si hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo, puede levantar su mano, puede dar una señal y los líderes le van a acompañar. Señor, también queremos pedirte para que seas tú enseñándonos a amarnos unos a otros, amarnos como tú quieres, a conocer a mi hermano,
a saber cuál es su necesidad, a compartir con Él. Ayúdame, Señor, ayúdanos como iglesia a mantener la misma visión, Señor, entendiendo que tenemos la tarea de hacer discípulos, de dar estudios bíblicos, de enseñar a otros, de orar, de servir a otros. Que todas estas cosas, Señor, que hemos aprendido a través de tu palabra, la podamos aplicar, que no solamente quede en un momento, que no solamente quede como en un rato de sentirnos mal, sino que podamos actuar en cuanto a eso. Ayúdanos, Señor, a mantener esa humildad para entender que debemos glorificarte en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que lo que hoy se dijo en esta reunión pueda entrar en sus corazones y que sea una reflexión permanente en sus vidas, ¿sí? Que sea Dios principalmente estableciéndose en cada uno de nosotros como debe ser y en esa coinonía y armonía entre los hermanos. Amén. Cierre sus ojos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Yo te amo, no hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Sí, Señor. Si yo no te hubiera conocido, ¿dónde estaría hoy, Señor? Hoy estoy delante de ti, Señor, para comprender y entender tu divina palabra, para poder seguir en tu camino, Señor, constante, para entrar en reflexión hoy, Señor. Te amo, Señor. Dígale fuerte: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Si no hubiera conocido
Denle un fuerte aplauso, Sara, también.